Mega Noticias con Paco Ramírez. La repatriación o extradición, insisto, como le quieran llamar, aunque son distintas, está en camino y no de hoy, sino desde su captura en julio. 4 intentos del gobierno por un mexicano más, el Mayo Zambada, y no hay respuesta. Ya lo decíamos ayer, Estados Unidos no lo va a soltar. 3 órdenes de aprehensión en México contra 17 en Estados Unidos. 3 órdenes de aprehensión que nunca ejecutaron. Es un circo, un escándalo que ha cimbrado al gobierno mexicano, que nos ha llevado, ahí le va, a una confrontación más con Estados Unidos y a 5 meses y medio de inseguridad y violencia en Sinaloa. ¿Qué importa más? ¿El apoyo a un criminal, aunque sea mexicano, o a una sociedad, la culichi, agobiada por el miedo? ¿Importa tanto lo que cante el Mayo en Estados Unidos? ¿Cambiará en algo la tragedia que vive todo el país ensangrentado por el narco? Vámonos con la crónica de lo ocurrido esta mañana. El gobierno mexicano ha solicitado formalmente la extradición de Ismael El Mayo Zambada, presunto líder del cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses hasta en 4 ocasiones. Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, explicó que desde la detención de Zambada en junio del 2024, el gobierno de México inició un procedimiento legal para su extradición. Así lo dijo. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición. En diciembre del año pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. También en la mañanera, la Secretaría de Seguridad Federal reveló que durante las operaciones especiales que ha realizado en las últimas semanas para contener la violencia del crimen organizado en Sinaloa, se han localizado túneles y pasadizos en diferentes propiedades. Se trata de rutas de escape construidas en los últimos años. Omar García Harfuch dijo que se ha debilitado el círculo de Iván Archibaldo, el hijo del Chapo Guzmán, pero no ha habido una operación específica, ni se escapó por un túnel como han sostenido algunos medios. Eso dijo Omar García Harfuch. Un debilitamiento constante no solo a esta organización, sino también a la otra facción que no son de los Chapitos, sino de los Mayos. Constantemente ha habido detenciones de los 2 grupos y de otros más, como el aseguramiento de fentanilo también de otras facciones dentro de Sinaloa. En este entorno, en Chicago, Illinois, fue aplazada la audiencia de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. La comparecencia, a que estaba programada para llevarse a cabo el próximo jueves 27 de febrero, se reprogramó para el 31 de marzo, mientras que para el 19 de marzo, Joaquín Guzmán López, el otro hijo del Chapo Guzmán, también deberá presentarse a comparecer en la misma corte allá en Chicago. Ambos están acusados de recuerdo de diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Vale la pena resaltar que ambos hijos del ex líder del cártel de Sinaloa buscan un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses, lo que les permitiría obtener una sentencia reducida y su colaboración como testigos protegidos. Y establecemos comunicación con Osvaldo Villaseñor, analista político y periodista sinaloense. Osvaldo, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Muy buenas noches y de entrada te pregunto, ¿qué lectura le das a la decisión, al anuncio
hecho esta mañana por el fiscal general de la República en torno a la carta, a la amenaza del Mayo Zambada. Muy buenas noches, don Paco. Mira, pareciera que estamos en el juego del atole con el dedo, que se hizo muy famoso y muy popular, ¿no? En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que pareciera que estamos en el 7º año. ¿Y por qué decimos que pareciera que estamos en ese juego del atole con el dedo? Bueno, primeramente, el Mayo Zambada emite una carta donde le pide y le exige al gobierno federal que exija su repatriación a México y que aquí se le juzgue. ¿Por qué? Dice, bueno, porque fue secuestrado, porque fue llevado ilegalmente, y hace una serie de amenazas. Pero Claudia Sheinbaum sale y dice después que no va a tolerar amenazas ni chantajes, dice. Pero también dice, instruyó a la Fiscalía General de la República para que haga lo que tenga que hacer para ver si es factible o no cumplir las exigencias del Mayo Zambada. Entonces está mandando un doble mensaje. Por un lado, a su base social de apoyo le dice que no va a caer en chantajes, que se muestra como una presidenta fuerte, decidida, pero por otro lado le manda el mensaje también al Mayo, ¿no? Y le dice, tranquilo, mira, ya instruye a la Fiscalía para que haga lo que tenga que hacer. Pero hoy sale el fiscal y dice, no hombre, ya llevamos hasta 4 solicitudes de extradición desde diciembre, lo hicimos porque es una obligación de la Fiscalía tener que hacer este tipo de trámites cuando se trata de un connacional. Pero ahora después del Mayo le dice, oye, no he hablado nada ante la autoridad estadounidense todavía, no he dado ningún nombre, pero estoy estudiando la posibilidad de declararme culpable y entonces sí llega un arreglo. Y el arreglo con Estados Unidos no puede ser otro más que dar nombres y cantar, como decimos coloquialmente en este argot, ¿no? Es correcto, Osvaldo. Por lo que dices, ¿podríamos deducir que el gobierno mexicano está atrapado? Yo creo que desde el momento mismo, en los términos en que el Mayo Zambada emitió su carta, el gobierno mexicano quedó atrapado en 2 fuegos, en las exigencias que le pone Donald Trump de poder combatir a los carteles de la droga, a los cuales ya decretó como narcoterroristas, o en su defecto, Claudia, en medio de las presiones que está ejerciendo el Mayo para que allá no lo juzguen como un narcoterrorista y le den la pena de muerte. El gran problema de este gobierno es cómo le va a hacer para poder quedar bien con los dos. Por eso digo, creo que le está dando atole con el dedo, o intenta el gobierno mexicano dar atole con el dedo. El problema es que ya nos dimos cuenta que ni Donald Trump se la cree, ni que se cree que estará habiendo un sinfín de decomisos. Se habla de 60 decomisos en los últimos días, de destrucción incluso de narcolaboratorios. Y la gran pregunta es, carajo, ¿y ahora de dónde están saliendo tantos narcolaboratorios? Si antes negaban que en Sinaloa hubiera narcolaboratorios, ¿no? Todavía hace un mes decían que no los había. Y por otro lado, vemos a un Mayo Zambada que ya se dio cuenta también que el gobierno federal no ha hecho a lo mejor lo que le ha pedido desde que lo capturaron, porque si nosotros vemos lo que el Mayo le exige en la carta, es lo mismo que ya pidió el gobierno federal desde el mes de julio del año pasado. O sea, como que sí hay comunicación directa entre el gobierno federal mexicano y el Mayo Zambada desde entonces, no de ahorita, desde entonces ha habido. ¿Cómo le cae a los sinaloenses, en especial a los culiches ahí en Culiacán? ¿Cómo les cae esta reacción, esta forma de estar atrapado el gobierno, de no saber si va para un lado o para el otro, y generando ya hasta hoy 5 meses y medio de inseguridad y violencia? Mira, don Paco, yo creo que a los sinaloenses todo esto les cae mal porque son los que estamos pagando las consecuencias. A ver, por un lado, Harfuch dice que está debilitando a los carteles de la droga, a las 2 facciones del cartel de Sinaloa. Sí. Pero en Sinaloa se observa que estos cárteles siguen haciendo de las suyas, siguen marcando la agenda, siguen marcando todo, y por lo tanto, pues no se ve esa debilidad de la cual habla Harfuch, ¿no? Pero por otro lado, los sinaloenses también vemos que hay una exigencia para que salga un gobernador, Rubén Rocha Moya, que tiene, según las encuestas que se han publicado, que son encuestadoras que le trabajan al gobierno federal, pues una le da que tiene el 18% de aprobación, la que más le da el 20 y tantos %, pero también el gobierno está como si nada, no les pasa nada, ni a los narcos ni al gobierno les pasa nada. ¿A quiénes sí le está pasando? A los sinaloenses,
O sea, abandonados. Quienes están pagando la consecuencia con los muertos, que van ya casi 1,000 oficiales, con más de 1,000 desaparecidos oficiales, con casi 3,000 carros robados oficiales, y los extraoficiales, los otros datos, los que manejan la delincuencia, hablan de que van miles de muertos, no nomás 1,000, van miles de muertos en esta guerra de estas dos facciones. Entonces, ¿quién está pagando las consecuencias? Los sinaloenses son los que han perdido su patrimonio, son los que les han quemado sus viviendas, les han quemado sus negocios. Los sinaloenses son los que han perdido sus empleos. Y ahí es donde no se ve que al gobierno les haya afectado ni tantito siquiera lo que está pasando aquí en Sinaloa. Están abandonados por el gobierno estatal y por el gobierno federal. Y por lo que estás mencionando, Osvaldo, están lejos de recuperar la paz, de recuperar su economía, sus empleos, su agricultura. Difícil. Yo creo que estamos en la tormenta perfecta, don Paco. Por un lado tenemos el gran problema que ha originado esta narcoguerra que estamos viviendo, o narcopandemia que estamos viviendo en Sinaloa, y por otro lado un problema que traemos en los otros sectores de la economía sinaloense. Sinaloa depende de la agricultura y ya se tienen 3 años de abandono de la agricultura, con una caída muy drástica en la producción de alimentos, con una caída muy drástica en la generación de derrama económica producto de las cosechas de Sinaloa, porque el gobierno federal ha abandonado a los productores agrícolas de acá también de Sinaloa, ¿no? Pero también este sector pues permanece, ahora sí, como todos en Sinaloa, observando, porque no hay la manera de poder enfrentar un gobierno que tiene el control total de todo aquí en Sinaloa, ¿no? Entonces, hay una circunstancia muy delicada en Sinaloa, por eso insisto, quien sí está pagando consecuencias somos los sinaloenses. Al gobierno de Rocha ahí está, mira, ha pasado de todo, se le ha exhibido y sigue en el cargo. Los cárteles pues siguen gozando de cabal salud también, aunque Harfuch diga lo contrario, de que ya lo está debilitando con tanto decomiso que nadie se los cree porque no hay detenidos. Oye, no hay muchas otras evidencias que normalmente se presentaban en el pasado, ¿no? Oye, hablando de Harfuch, Osvaldo, esta mañana hablaba de Iván Archibaldo y decían que no habían ido por él, que no se había escapado por un túnel. A ver, te pregunto, ¿se escapó o no se escapó? ¿Qué sabes tú? Y la otra, ¿está cerca de caer Iván Archibaldo Guzmán? Yo creo que han estado estirando la liga en el gobierno federal. No han ido por los capos. Hay muchas evidencias en el pasado que cuando se van por los capos los capturan. Está el caso de Ovidio, por ejemplo. Sí. Tarde que temprano, pero lo capturaron. Y aquí lo cierto es que ha habido mucho atole con el dedo. Regreso a la frase original, ¿no? En el sentido de que si van por él, no van. Incluso cuando se hacen esos cateos en esas casas donde encuentran los túneles, primeramente hablan de que efectivamente Iván Archibaldo había salido herido de ahí, que había escapado por los túneles. El propio gobierno federal mostró los túneles a los medios de comunicación y ahí están publicados, pero ahora nos dicen todo lo contrario. Harfuch dice, no era el objetivo. ¿Por qué? Porque queda evidenciado de que se les volvió a pelar Baltasar, como decimos acá muy coloquialmente en Sinaloa a la gente, ¿no? Porque sería la segunda vez que se les hubiera escapado. Y eso habla de una mala estrategia, o habla de que el capo tiene más facultades para evadir la acción de la justicia que la propia autoridad para capturarlo, ¿no? Triste panorama para los sinaloenses. Insisto, 5 meses y medio de inseguridad y violencia, con un gobernador desaparecido, ausente, y cuando aparece niega todo. Lamentable situación. Osvaldo Villaseñor, como siempre, un placer el poder platicar contigo aquí en Mega Noticias. Muy buenas noches, don Paco. A sus órdenes. Gracias.